Ahí está. Bueno, ya estamos grabando, entonces, pues muy buenos días para todas. De nuevo, qué gusto volver a saludarlas. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando siempre, ¿verdad? Por favor. Este, mientras tenemos resolución o resultados, ¿verdad? De las encuestas que se les pasaron la semana anterior en el colegio para ver si regresamos a forma presencial o continuamos de vía virtual, pues vamos a continuar por por este por esta vía, ¿verdad? Para poder continuar con nuestros temas de esta segunda unidad. ¿Estamos? Bueno, entonces ya el día de hoy nos corresponde la clase número 4. Estamos en nuestro curso de economía, recuerden, y en la clase número 1 pues veíamos básicamente este tema de la producción y sus sistemas, eh, ¿verdad? Veíamos básicamente los, los dos tipos de producción que tenemos hoy en día, que es el capitalismo y el socialismo, decíamos, ¿verdad? Y las características de cada uno de estos dos sistemas de la economía. En la clase número 2, pues veíamos los determinantes factores de la producción y decíamos principalmente son estos tres, ¿verdad? El trabajo, la tierra y el capital. Sin embargo, a estos tres pues le agregamos hoy en día la tecnología, ¿verdad? Y junto con las características que ya veíamos la semana anterior de estos factores de la producción. Bueno, en la última clase nosotros vimos este tema que se llama régimen de propiedad de la tierra, ¿verdad? ¿Qué es el régimen de propiedad de tierra? Pues básicamente era lo que hablábamos durante la clase y yo les ponía el, el ejemplo de los latifundios versus el minifundio, ¿verdad? Y básicamente esa era la tarea que ustedes debían de realizar para la semana anterior, ¿verdad? Un cuadro comparativo entre latifundio y versus minifundio, ¿verdad? Entonces colocando características entre cada uno de estos. Esa tarea creo que se queda habilitada para este domingo, ¿verdad? Entonces, no sé si ya revisaron su plataforma. Si no lo han hecho, por favor, les suplico que la realicen. ¿Estamos? Bueno, y el día de hoy, el día de hoy que vamos a ver este tema denominado el salario. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda aquí con los temas que vamos hasta el momento? No, profe. Bueno, ok. Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. Si se dan cuenta, pues es una clase bastante sencilla, bastante corta la clase del día de hoy. Así es de que si ustedes tienen ustedes llevan libro de, ¿cómo les llaman a este libro? El que tiene varias cosas. Eh, Multimaterias. Multimaterias. Multimaterias, ajá. Ustedes tienen de este libro para economía, ¿verdad? No, Sí. sí, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes ahí pueden ir revisando este tema también, que es el tema que corresponde después del tema de, de la tierra, ¿verdad? Después de este tema de régimen de propiedad de la tierra, pues continuamos con nuestros temas del salario, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es importante determinar? Pues como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Recordemos que independientemente del tipo de trabajo que se realice, independientemente de la labor de la persona, siempre y cuando nosotros estemos realizando una labor con un fin, debemos de estar recibiendo una retribución, ¿verdad? En este caso, pues principalmente va a ser en forma de salario. Vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, aquí vemos que dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, veamos que vamos a ver lo que es el concepto del salario, la naturaleza jurídica del salario, ¿verdad? Que es cómo básicamente está regulado el salario y por último la clasificación del salario. Ya un poco más adelante dentro de nuestro curso vamos a ver, por ejemplo, vamos a estar revisando, por ejemplo, que no todas las personas reciben un salario de tipo monetario. Eso quiere decir que no a todas se les retribuye la labor que se realiza en forma de dinero o en forma de moneda, así como lo vemos aquí en pantalla, sino que hay otras entidades, otras, sobre todo algunas fincas, que ya lo vamos a analizar un poco más adelante, que incluso ellas mismas, pues lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, tener sus propios dispensarios dentro de la misma organización, ¿verdad? Entonces, al trabajador se le paga, perdón, en forma de bienes, ¿sí?
se le dan vales para generar un consumo dentro de la misma organización y esa es la forma en la cual trabaja dicha empresa, ¿verdad? Entonces, son otras formas en las cuales se le puede retribuir a una persona la labor que realiza, ¿sí? Pero, como decíamos al inicio, al fin y al cabo, pues toda labor debe ser retribuida de una forma de salario, ¿verdad? Entonces, para la economía, el salario es un costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, todo el tiempo se tiene que estar movilizando el dinero, ¿verdad? Entonces, va a ser visto en algunos casos como un costo, ¿verdad? Es un costo poder pagarle a alguien por una labor que esté realizando, es un costo poder pagarle a alguien por el conocimiento que nos está brindando, por el servicio, por el- la asesoría, etcétera. Entonces, para la economía, como vemos acá, es un costo. Veamos para la psicología, ¿verdad? Recordemos que la psicología es una de las ciencias básicas de la sociedad, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar y analizar cuál es la situación de nuestra sociedad. Entonces nos dice aquí, para la psicología, perdón, para la psicología es un factor fundamental que permite el desarrollo social, ¿verdad? Eso es bien importante porque recordemos que toda persona que tiene un salario, que tiene un medio de retribución por la labor que realiza, independientemente de cuál sea la labor que realice esta persona, siempre y cuando tenga una retribución, esto le va a permitir desarrollarse socialmente. Entonces, por eso nos dice aquí, es un factor fundamental que permite el desarrollo social, ¿verdad? Me permite a mí poder construir mi casa, me permite mandar a los hijos a estudiar, por ejemplo, me permite comprar alimentos, ropa, víveres, darle un techo a mi familia, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de mi familia, por ejemplo, mejorar mi casa, mejorar los ambientes de mi casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, para la psicología es un factor fundamental que permite el desarrollo social. Muchas veces las personas cuando tienen dificultades económicas, pasan por alguna situación económica difícil, ¿verdad? Por falta de salario, por X, Y motivo, pues definitivamente es un factor, va a ser un factor muy importante para el desequilibrio de la salud mental de una persona. Entonces, por eso también lo analizamos desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, es un factor fundamental para el desarrollo social. Si yo no tengo una adecuada salud mental, muy probablemente yo no me voy a poder desempeñar adecuada y correctamente dentro de la labor que yo estoy realizando, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque, como bien nos dice aquí, pues determina un desarrollo social importante, ¿verdad? A nivel jurídico, pues ¿cómo podemos determinarlo el salario a nivel jurídico? Ojo con esto que nos dice aquí. Es un objeto indirecto de obligación laboral, ¿verdad? Es un objeto indirecto de obligación laboral. Indirecto porque indirectamente pues el trabajador va a ser retribuido por la acción que está realizando, ¿verdad? Y es una obligación laboral porque precisamente, ¿verdad? Todos realizamos una labor con un fin en particular, ¿verdad? No todo lo vamos a hacer, no todos, todo el tiempo vamos a hacer las cosas gratis, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, sino que todos hacemos nuestra labor pensando en una retribución propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, ya sea que sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero al fin y al cabo, el que trabaja de abogado, por ejemplo, lo hace porque le gusta, pero también porque espera tener una retribución por esa labor que realiza. El que trabaja de policía, por ejemplo, pues definitivamente le tiene que gustar, ¿verdad? También su trabajo y por la labor que él está realizando espera ser retribuido, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, es una obligación laboral el salario, ¿verdad? Es una obligación laboral porque todo el tiempo vamos a estar retribuidos. Bueno, y para el liberalismo, veamos, nos dice, para el liberalismo es la cantidad de artículos necesarios para alimentar, vestir y suplir las necesidades de las familias. Si nos damos cuenta, para el liberalismo es una forma de pensar muy distinta que, por ejemplo, para el marxismo o para el capitalismo, ¿verdad? Para el capitalismo, a ver, ¿qué opina
vamos a ver quiénes están aquí. Por ejemplo, a ver, Miriam, ¿qué opina usted? ¿Qué concepto cree que nos podría o qué idea tiene usted del salario en el capitalismo? ¿Cree usted que sería un gasto? ¿Cree usted que sería un beneficio? ¿Cree usted que sería tomado como algo bueno, como algo malo? ¿Qué opina usted en base a lo que ya hemos hablado del capitalismo? Miriam, Buenos días. buenos días, Miriam. Pues para mí sería un costo y algo bueno porque en parte ayuda un poco a las personas y bueno, eso opino yo. Muy bien. Sí, muy bien, Miriam, gracias, señor. Exactamente, para el capitalismo es un costo, ¿verdad? Es un costo definitivamente. ¿Por qué? Porque decíamos en el capitalismo, básicamente el que es rico quiere seguir aumentando su riqueza, ¿verdad? Sin importar muchas veces el bienestar de sus trabajadores, sin importar a costa de qué lo vaya a alcanzar, ¿verdad? Sino que a él lo que le interesa pues es alcanzar el objetivo e independientemente de, independientemente de lo que cueste, ¿verdad? O independientemente de lo que deba de sacrificar, etcétera, etcétera, o del bienestar de las personas que laboran con dicha persona, ¿verdad? Entonces, para el capitalismo, definitivamente, como bien nos decía Miriam, es un costo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no va a ser visto tal vez como desde el punto de vista de apoyar a los trabajadores, ¿verdad? Como muchas veces podríamos pensar, sino que en todo caso, pues va a ser visto tal vez como un beneficio pero para impulsar la economía. Eso quiere decir, por ejemplo, yo le pago a mi trabajador, pero con el objetivo de que él gaste otra vez para yo tener más retribución de dinero, ¿me entiendes? Entonces, esa es la forma en la cual el capitalismo piensa, ¿verdad? Sin embargo, para el socialismo, como bien nos decía Miriam, eh, para el socialismo precisamente ahí sí va a ser un beneficio, va a ser una ayuda para el trabajador, para mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Recordemos que el socialismo, decíamos, o el marxismo, ¿verdad? Que es una forma de socialismo, decíamos que esta forma de pensamiento lo que busca es el bienestar social, ¿verdad? El bienestar de los trabajadores, impulsa a la clase obrera, ¿verdad? Impulsa a sus trabajadores todo el tiempo, quiere mejorar las condiciones de vida, etcétera. Entonces, precisamente esa es la forma de pensar del socialismo versus el capitalismo, ¿verdad? Entonces, y bien interesante esta forma de pensamiento del liberalismo, si nos damos cuenta, esta cambia muchísimo dentro de lo que es el capitalismo y el marxismo, y nos dice el capitalismo, lo ve como la cantidad de artículos necesarios para alimentar, vestir y suplir las necesidades de la familia. Un comentario bien interesante respecto a esto, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de, por ejemplo, de los movimientos guerrilleros que se dieron en Latinoamérica durante los años 50, 60, 70, por ejemplo, 80, y en Guatemala que finalizaron el año de 1996, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 30 años de guerra interna, de guerra civil. Y estos grupos guerrilleros básicamente muchas veces se apoyaban, su forma de pensamiento era directamente del liberalismo, ¿verdad? Y el liberalismo muchas veces no es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces limita, ¿verdad? Limita la capacidad de las personas de generar mayor retribuciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, el liberalismo lo que nos dice es, le voy a dar lo necesario, única y exclusivamente lo necesario para comer, vestir y suplir las necesidades de la familia, ¿sí? Pero no le da aquel extra, ¿verdad? O aquel extra para que esta persona pueda ir mejorando sus condiciones de vida, no le da aquel extra para que la persona, por ejemplo, se pueda dar un gustito de vez en cuando, no le da aquel extra para mejorar las condiciones de vida de su casa, de sus hijos, etcétera, etcétera, sino que da precisamente lo que es justo para alimentar, vestir y suplir las necesidades de la familia, ¿verdad? Entonces, vemos que tampoco, también esta forma de pensamiento, pues tampoco es la ideal, ¿verdad? Sin embargo, existen personas que todavía piensan de esta manera, ¿verdad? Como liberalistas, ¿verdad? Y su nombre viene precisamente de esta acción de liberar a las personas, ¿verdad? De liberarlas de gobiernos que existían en el pasado, que eran totalitarios, que eran autoritarios, que eran controladores, etcétera, etcétera. Entonces,
esta forma de pensamiento también tiene una forma de ver lo que es el salario y nos dice, pues es justo nada más lo que la persona y la familia necesita, ¿verdad? Entonces, vemos que es otra forma bastante interesante de poder ver este concepto del salario, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe. No, Ok. profe. Bueno, si va a tener alguna duda, me dice. ¿Sí? Bueno. Como bien vemos aquí, perdón, como bien vemos aquí en pantalla, absolutamente todas las personas que trabajan van a recibir un salario. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? A ver, ¿quién es bastante juiciosa, observadora, eh, para poder decirnos qué le llama la atención de esta imagen? Que unos tienen más monedas que otros. Ajá, pero ¿por qué cree usted que sea eso, Yesenia? Porque uno va mandando más que el otro, uno tiene más mando. Ujú, sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? El puesto que tengan, así es el dinero en monedas que tienen. Muy bien, exacto. ¿Qué más? Profe, yo ahí miro la representación del socialismo y el capitalismo. Muy bien, ¿verdad? También, exactamente, el capitalismo y el socialismo. Vemos como, qué buena observación, fíjese que no me había dado cuenta de eso. Y precisamente Katy nos dijo, ¿verdad? Como nos dice Katy, vemos aquí representado el capitalismo versus socialismo, ¿verdad? Y decíamos en el capitalismo el que es rico quiere ser más rico y vemos que muy probablemente el señor que está hasta atrás, hasta arriba, es una persona económicamente pudiente, ¿verdad? Con buena posición. Y vemos que muchas veces pues no, como decíamos popularmente, ¿verdad? El que es rico quiere ser más rico a costa de las demás personas, ¿verdad? Pero sí, muy buena observación. Y algo bien importante también, ¿verdad? Que quiero que sí quisiera que ustedes se lo llevaran para la vida, dependiendo de la capacidad cognitiva, dependiendo de la preparación en los estudios, dependiendo de la labor que se realice, dependiendo, veamos que son diferentes labores las que están realizando dichas figuritas que tenemos aquí en pantalla, dependiendo de eso, pero sobre todo dependiendo de la preparación que uno haya tenido, de la calidad de estudios, de lo que uno se haya preparado en la vida, mientras más uno se prepare, mayores posibilidades tiene uno de tener una solvencia económica mucho más estable, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque quiero que vean reflejado en esta imagen la importancia de los estudios, ¿verdad? Muy probablemente las personas que más se preparan son las que tienen mejores condiciones de vida, ¿verdad? No siempre es así, ¿verdad? Porque existen casos en los cuales hay personas que muy probablemente pues se quedaron con una primaria, con un básico, con un diversificado y tienen muy buenas capacidades de vida, ¿verdad? Pero si nos vamos a la estadística, veamos que la economía nos dice que mientras mejor preparación tenga usted en la vida, pues mucho mejor van a ser sus oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Entonces, eso sí quisiera que se lo lleven para, para la vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está, cómo está clasificada el salario? Bueno, nos dice, el salario es un mero derecho recíproco a la obligación de trabajar, objeto de una obligación patrona, ¿verdad? Em, Bien importante esto, ¿verdad? Es un mero derecho recíproco a la obligación de trabajar. Eso quiere decir que si yo estoy realizando un trabajo, yo tengo el derecho de recibir un salario, ¿verdad? Es bien importante. Es una obligación del patrono y siempre que se presente un servicio derivado de una relación laboral, habrá obligación de pagar un salario. Eso quiere decir que si yo tengo un contrato de trabajo, yo estoy, o mejor dicho, el patrono que me está contratando a mí, está obligado a darme una retribución, y en este caso, en forma de salario. ¿Estamos? Entonces, esa es la naturaleza jurídica, es lo que nos dice la ley respecto al salario. Para el año 2019, veamos esta imagen, ¿verdad? En Guatemala, los salarios mínimos que se regirán en el 2019 serán publicados
o eran publicados en esta plataforma, y veamos que para el 2019 el salario diario de las actividades agrícolas estaba a 90.16 quetzales, de las actividades no agrícolas a 90.16 y de actividades exportadoras y de maquila a 82.46, ¿verdad? Eso es el salario mínimo. Ya vamos a ver ahorita un poco más adelante. El día de hoy se me olvidaba decirles que el día de hoy es una clase doble porque son clases cortas y, ¿cómo es que se llama? Y no quise dejarles actividad para la semana pasada porque a mí, pues no se me hace justo mandarles la actividad o el video y que ustedes lo vean y que solamente en base a eso trabajen, ¿verdad? Sino que preferí dejarlo para el día de hoy, así que vamos a tener una actividad doble esta semana. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta aquí, hasta donde vamos con el concepto y la naturaleza jurídica del salario? Así podemos pasar a ver los tipos de salario. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. No, Entonces, todo está bien. muy bien, entonces pasemos a finalizar con respecto al salario y con los tipos de salario. Veamos que respecto al, bueno, ya vimos cuál es la definición, cómo se regula el salario, ¿verdad? Cuál es la importancia del salario, cómo van a ir variando respecto al puesto que ocupe una persona, respecto a la capacidad cognitiva, respecto a la preparación, los estudios y todo lo que va a tener una persona. Pues respecto a eso va a ir variando el salario, ¿verdad? Definitivamente, ¿sí? No es el mismo salario que pueda develar, por ejemplo, una persona que se dedique a pintar casas que una persona que se dedique a, por ejemplo, a la abogacía y a las leyes, ¿verdad? Definitivamente no va a ser el mismo salario que devegue o que reciba una persona, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que tengamos eso claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipos de salarios tenemos? Veamos. Clasificación, ojo con esto. Clasificación no es lo mismo que clases de salario, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando, por eso se los dejé aquí remarcado por colorcitos, que cuando hablamos de clasificación del salario, estamos hablando del salario real y el salario nominal. Pero cuando hablamos de clases de salario, aquí sí tenemos por la forma de retribuir, por la naturaleza de su retribución, por la forma de percepción y por otra forma de ser fijado. Y aparte tenemos otros tipos de salario. Pero como ya decíamos, respecto a clasificación, solo tenemos el real y el nominal. Bueno, ¿qué es el salario real? Nos dice, es aquel que está formado por los bienes y servicios que el trabajador puede obtener mediante su salario en forma de moneda. Ojo con eso, ¿verdad? Cuando hablamos en forma de moneda, quiere decir que nos están dando el dinero, ¿verdad? Independientemente si el dinero se lo transfieren a usted a su cuenta de banco, si se lo pagan en forma de cheque, si se lo dan en efectivo, si se lo dan en, qué sé yo, qué otras formas, en Bitcoin, si usted quiere hoy en día, al fin y al cabo es dinero real, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, está formado por los bienes y servicios que el trabajador puede obtener mediante su salario en forma de moneda. Entonces, con este dinero que obtiene el trabajador, adquiere bienes y servicios, ¿verdad? Por ejemplo, puede pagar la luz de su casa, puede pagar el agua, el gas, servicio de basura, por ejemplo, puede comprar ropa, comida, artículos para la casa, por ejemplo, lavadora, estufa, refrigeradora, etcétera, ¿verdad? Entonces, con ese salario que esta persona está, se está haciendo retribuida con ese salario, puede adquirir bienes o servicios, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina el salario real. Si hablamos de salario nominal, nos dice, es la cantidad de dinero, perdón, el salario nominal nos dice, es la cantidad de dinero que el trabajador recibe por los servicios que ofrece al empresario. De nuevo, el nominal es la cantidad de dinero que el trabajador recibe por los servicios que ofrece al empresario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos dicen, es que fulanita está en nómina, o le dicen si usted está en nómina o no está en nómina, eso quiere decir, la nómina es básicamente el listado, ¿verdad? De personas que se tiene contempladas brindarles o retribuirles un salario por la labor que realizan. Entonces, eso quiere decir estar en nómina, ¿verdad? Estar en el listado del cual a las personas se les va a pagar por la labor que realizan, ¿sí? Entonces vemos ahí
prácticamente las dos diferencias bien importantes respecto a la clasificación del salario. Tenemos el salario real y el nominal. El real es el que va a estar representado por todos aquellos bienes y servicios que yo puedo adquirir a partir de lo que a mí me pagan, y el nominal, que es aquel que prácticamente yo recibo en forma de dinero, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, el nominal es la cantidad de dinero que el trabajador recibe por los servicios que ofrece al empresario. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno, muy bien. Ahora, veamos este tema, clases de salarios, ¿verdad? Ahora, veamos esto. Dentro de las clases de salarios tenemos diferentes tipos dependiendo su naturaleza, ¿verdad? Nos dice que tenemos por la forma de retribuir el salario, que puede ser a tiempo, a destajo o por tarea. Eso quiere decir, por ejemplo, a tiempo, que una persona que se le pague mensualmente, pues mensualmente se le va a estar pagando en el mismo día, ¿verdad? A destajo o por tarea, pues básicamente por una labor que yo realice, si me dicen, mire, yo creo que me pinte esta casa, bueno, entonces digo, bueno, yo voy a cobrar tanto, independientemente del tiempo que a mí me lleve realizar dicha labor, ¿verdad? Entonces, es a destajo o por tarea. Por la naturaleza de la retribución, aquí era lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo me pueden retribuir a mí el salario? Pues lo más común es en forma de dinero, ¿verdad? En dinero. Pero también se nos puede retribuir en forma de especie, ¿verdad? En forma de especie, por ejemplo, como ya decíamos, en forma de alimentos, en forma de ropa, víveres y otras cuestiones que puede adquirir una persona, ¿verdad? Entonces, y también puede ser en forma mixta, ¿verdad? Por ejemplo, algunas fincas del interior del país utilizan precisamente este método de la forma mixta. Eso quiere decir, se les retribuye a los trabajadores tanto en forma de dinero como en forma de especie, ¿verdad? Entonces, eh, también veamos que en cuanto a la forma de percepción, puede ser jornal, eso quiere decir por una jornada de trabajo, o sea, diariamente, quincenalmente, semanalmente o mensualmente, que es lo más común, ¿verdad? Por el origen, puede ser convencional, legal o judicial, por la naturaleza de los beneficios. eh, Permítame un segundo. Por la naturaleza de los beneficios, pues como ya decíamos, en forma de dinero, en utilidades, puede ser mixto. Por el modo de integrarse, pues por comisiones, propinas, salarios con primas, y por la forma de ser fijado, puede ser máximo, familiar, mínimo, y otras clasificaciones que ya veremos más adelante. Aquí vemos otros tipos de salarios, por ejemplo, el salario, aquí sí, esto sí me interesa que son conceptos bien importantes que me interesa que los analicemos. Y aquí nos habla, por ejemplo, del salario invisible. Por ejemplo, el salario invisible es aquel que se le descuenta por eso les dejé aquí remarcadito lo más importante de cada uno de estos, porque son cosas que sí vemos nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, aquellas personas que pagan X, por ejemplo, automáticamente del salario que las personas van a ganar, automáticamente se les descuenta, ¿verdad? El pago del X, ¿sí? Entonces, por eso nos dice aquí, es el que se descuenta para pagos de indemnizaciones, por ejemplo, y esa es una forma de salario invisible porque realmente no lo vemos como tal. Sí se nos está haciendo pagado, pero no lo vemos porque se nos quita, por decirlo de una manera un poco más popular, se nos quita ese dinero para el pago, en este caso, por ejemplo, de X, ¿verdad? Así sucede también para el pago de seguros, para el pago de convenios de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, se descuenta automáticamente. El salario indirecto es un tipo de beneficio que obtiene un trabajador de una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, el beneficio de, no sé, de algún descuento dentro de algún área de la empresa, pues es un tipo de salario indirecto. El salario en especie es cualquier forma que no sea de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser bienes, ropa, servicios, etcétera. Entonces, eso es salario en especie. Ojo con estos tres conceptos, ¿verdad? Bueno, cuatro. Lo que es salario ínfimo, el mínimo, el máximo y el básico, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro? Veamos. El salario ínfimo es aquel que está incluso muy por debajo del salario mínimo. El salario mínimo, leamos de una vez lo que nos dice, es la suma menor con que se puede remunerar determinado trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy realizando una labor, pues yo tengo un trabajo, ¿verdad? Definitivamente, pero existe, según la ley, un salario mínimo. Eso quiere decir que no se me pueda a mí pagar menos de eso por la labor que yo estoy realizando, ¿verdad? Eso es salario mínimo. Pero el salario ínfimo es incluso un salario muy por debajo todavía del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el salario ínfimo y el mínimo. Tenemos también un salario máximo que, como bien lo dice su nombre, es la cantidad de salario que no se puede rebasar por una determinada labor. Y el salario básico es una retribución mínima que es superior al salario mínimo. Eso quiere decir que el salario máximo está hasta arriba, el salario mínimo está hasta abajo. En medio de estos dos tenemos el salario básico y debajo del salario mínimo tenemos el salario ínfimo, ¿verdad? Entonces, son cuatro conceptos bien importantes que necesito que los tengan bien claros, ¿verdad? Y ahí tenemos el salario por tiempo, ¿verdad? Como decíamos, pues por un determinado tiempo de labor, si a mí me pagan mensualmente, quincenalmente, al día, o etcétera, pues eso es salario por tiempo, ¿verdad? Si es por tarea, ¿verdad? Como ya decíamos, pues por concluir una determinada labor, si a mí me pagan por hacer un mueble, independientemente del tiempo que a mí me lleve, pues eso es salario por tarea. Y el salario en forma de dinero, como ya decíamos, pues es el salario que se percibe en forma de moneda económica, ¿verdad? Entonces, que es lo más común que nosotros vamos a poder estar en contacto. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Algo que no les haya quedado muy claro?